En un momento que está acaparando titulares y provocando intensos debates, el cardenal Luis Antonio Tagle parece desafiar al Papa Francisco tras la inesperada y polémica visita del pontífice a una mezquita. ¿Qué ocurrió realmente a puertas cerradas? ¿Y qué nos dice esto sobre las crecientes tensiones dentro de la Iglesia? Quédate con nosotros mientras desglosamos todo. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para más análisis profundos sobre las historias que están dando forma a la fe hoy en día. En junio, el cardenal Luis Antonio Tagle se refirió a las crecientes tensiones en torno a la visión audaz y a menudo controvertida del Papa Francisco sobre la reforma de la Iglesia. Su mensaje fue silencioso, pero poderoso. Un recordatorio de que Jesús ora por ti. Era más que una frase reconfortante. Llegó en un momento en que la división entre voces progresistas y conservadoras dentro de la Iglesia Católica se intensificaba. Esta declaración simple, ofrecida en medio de la creciente fricción, decía mucho. Invitaba a la reflexión, a la paciencia y tal vez a un regreso a algo más profundo que las disputas doctrinales. Pero detrás de ese exterior sereno, algo más intenso se estaba gestando dentro del Vaticano. Mientras las tensiones superficiales parecían calmarse, comenzaron a surgir temores más profundos. Temores sobre la identidad católica y lo que el cambio transformador podría significar realmente para el futuro de la Iglesia. ¿Podría este enfrentamiento en curso marcar la transformación más significativa en la historia moderna del catolicismo? Algunos observadores así lo creen. Lo que muchos seguidores de la Iglesia vieron en público fue solo una parte de la historia. A puertas cerradas, personas internas describieron una narrativa cada vez más tensa que ahora llaman el verano del descontento. En el centro de ella se encontraba un desafío al Papa Francisco que iba más allá de lo que muchos imaginaban. No se trataba solo de diferencias en el tono o en la teología. Se trataba del alma misma y de la dirección de la Iglesia. En julio de 2023, 5 cardenales conservadores presentaron una dubia formal al Papa, un desafío teológico que incluía preguntas directas y polémicas. Estas no eran preocupaciones abstractas. Tocaban algunos de los temas más delicados y emocionalmente cargados de la Iglesia, la homosexualidad y la posibilidad de ordenar mujeres. El simple hecho de presentar tales preguntas de manera tan directa fue un movimiento audaz y divisivo que señalaba que algunas de las figuras más senior de la Iglesia creían que el liderazgo del Papa requería una aclaración seria. Y luego, el 2 de octubre de 2023, el Papa Francisco respondió, no con evasivas, sino con algo que sorprendió incluso a sus críticos. Sus respuestas no solo abordaron las preguntas, reformularon por completo el enfoque. La respuesta de Francisco rompió con décadas de interpretaciones rígidas y tradicionales. Abrazó la ambigüedad, enfatizó el cuidado pastoral y, en muchos sentidos, redefinió la relación entre doctrina y misericordia. Fue un eco de su exhortación apostólica de 2016, Amoris Laetitia, que ya había generado olas en la Iglesia al alentar un enfoque más compasivo hacia los católicos divorciados. Después de ese documento, las estadísticas mostraron un aumento del 40% en la atención pastoral a personas divorciadas en las principales diócesis del mundo. Ese cambio, que en su momento se consideró revolucionario, ahora parecía un peldaño hacia una reimaginación aún más radical. Y una vez más, la división entre tradicionalistas y progresistas quedó expuesta, más aguda que nunca, más pública que antes. Algunos historiadores de la Iglesia ya están trazando comparaciones entre las reformas actuales y los cambios monumentales del Concilio Vaticano II. Esa era reformuló la liturgia, el lenguaje y la identidad global del catolicismo. Hoy, sostienen, podríamos estar presenciando un momento de igual trascendencia. Pero para entender realmente la magnitud de lo que está ocurriendo,
también hay que entender a las personas detrás de ello. El cardenal Tagle no es solo una figura moderada mediando entre dos extremos. Representa una espiritualidad profundamente personal y una visión de la Iglesia que mantiene en tensión tanto la tradición como la compasión. En el momento en que el perfil del cardenal Luis comenzaba a elevarse a nivel global, se encontró en el punto de mira del entonces presidente filipino Rodrigo Duterte. Las acusaciones, supuesta injerencia política, y no fueron tomadas a la ligera. Los rumores sobre una intervención del Vaticano se propagaron rápidamente. Aunque los obispos del país los desmintieron con rapidez, el daño ya estaba hecho. La tensión persistió. No eran solo rumores, añadían profundidad a la historia más amplia que se desarrollaba dentro de la Iglesia. Nos recordaban que ser un líder religioso hoy implica navegar no solo crisis espirituales, sino ataques políticos muy reales y muy públicos. Y por supuesto, frente a él, o quizá mejor dicho, a su lado en una tensión compleja, está el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, nacido Jorge Mario Bergoglio. Su camino de técnico químico al trono de San Pedro es casi cinematográfico. Pero no es solo su pasado lo que es histórico. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha implementado más cambios estructurales en la Iglesia que cualquier otro papa en los últimos 60 años. Ese legado ya es impresionante, y por si fuera poco, ha redefinido lo que significa ser un papa moderno, especialmente en términos de comunicación. Con más de 53 millones de seguidores en sus cuentas de Twitter multilingües, no está solo en Roma. Está en tu pantalla, en tu feed, en tu navegación diaria. Algunos incluso han empezado a llamarlo el Papa Digital. Y sinceramente, tiene sentido. Pero que los likes y los retweets no te engañen. El pontificado de Francisco se ha definido por su disposición a enfrentar verdades difíciles, especialmente en torno a los escándalos de abuso. Sus esfuerzos por la transparencia han sacado a la luz realidades dolorosas. Y aquí hay algo que puede sorprenderte. Estudios recientes muestran que sus iniciativas de transparencia han llevado a un aumento del 67% en los casos de abuso reportados. Ahora bien, por un lado, eso demuestra que su enfoque está funcionando. Las víctimas están siendo escuchadas, pero también nos obliga a enfrentar cuán profundo es el problema. Es una validación dolorosa de su misión y una carga muy pesada para cualquier líder. Durante todo el 2023 vimos surgir estas dos voces, el Papa Francisco y el Cardenal Tagle, como administradores distintos, pero profundamente comprometidos con la Iglesia. No están en un enfrentamiento directo exactamente, pero claramente provienen de direcciones espirituales diferentes. Francisco mira al mundo y habla en términos amplios, revolucionarios, siempre empujando hacia la inclusión global, el cambio estructural y la reforma a gran escala. El cardenal Luis, en cambio, habla desde el corazón de su comunidad, ofreciendo una visión más arraigada y local de la vida católica. Su liderazgo es personal, y tal vez más íntimo, moldeado por la profunda cultura devocional de Filipinas. Y luego está Sed la Confiance, la encíclica que el Papa Francisco publicó el 24 de octubre. No generó tantos titulares como Laudato Si o Fratelli Tutti, pero su mensaje es poderoso. En ella, Francisco reflexiona sobre el corazón, no solo como una metáfora, sino como la esencia de quienes somos. Él ve el corazón como aquello que moldea nuestra identidad espiritual y nos conecta con los demás en comunión. Es una visión contemplativa, incluso poética, pero también expone una división más profunda en la conversación continua dentro de la Iglesia. Porque mientras Francisco habla en términos teológicos amplios, el cardenal Tagle ha respondido con algo más silencioso, más tradicional. En una entrevista mesurada con Vatican News, el cardenal Luis habló con suavidad,
pero con claridad. Afirmó la visión del Papa, sí, pero hizo hincapié en las prácticas devocionales que siguen siendo centrales para su propia comunidad. Ofreció un sincero agradecimiento al pueblo filipino diciendo simplemente, a mi manera sencilla, quiero dar gracias al pueblo filipino. Esa clase de humildad puede sonar discreta, pero en el contexto de la política eclesiástica dice mucho. Revela una posible brecha entre la reforma global y la tradición local, entre lo que se imagina desde la cima y lo que se vive a diario por los católicos comunes. Esa diferencia se vuelve aún más evidente al observar sus enfoques sobre la sinodalidad. Para el Papa Francisco, se trata de un cambio estructural y de una inclusión más amplia. Para el cardenal Tagle, se trata más bien de preservar el patrimonio espiritual mientras se abren nuevas puertas con cautela. Ninguno está equivocado, pero juntos nos muestran el delicado acto de equilibrio que enfrenta la Iglesia hoy. Cómo honrar la tradición mientras se abraza el futuro. Esta historia está lejos de terminar. Estos dos hombres, cada uno con su propio carisma, cada uno con su propia visión, están moldeando cómo se verá el catolicismo en los años venideros. Ahora bien, algunos podrían interpretar esto como una crítica suave, especialmente en el contexto de los actuales esfuerzos de reforma dentro de Filipinas. Y, conociendo cuán profunda es la influencia del cardenal Luis en su país natal, vale la pena considerarlo. En Filipinas, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús sigue siendo una expresión de fe profundamente arraigada y tradicional. Es personal, emocional, ligada a la vida familiar e incluso a la identidad nacional. Esta espiritualidad popular ofrece un contraste fascinante con la agenda de reforma más amplia y orientada al mundo del Papa Francisco. Mientras Francisco visualiza una iglesia reinventada para el escenario global, el cardenal Luis nos recuerda el latido local, los ritmos familiares de oración, tradición y hogar. Habla con tal sinceridad cuando dice que los fieles en Filipinas suplican al corazón de Jesús que gobierne y dirija sus familias y su nación con su misericordia y amor. Eso no es solo lenguaje religioso, es una cosmovisión, es un enfoque conservador, centrado en la comunidad, tanto de la fe como del liderazgo. Y mientras la Iglesia se prepara para el jubileo de 2025, el contraste entre la perspectiva enraizada del cardenal Luis y la visión reformista y expansiva de Francisco se vuelve aún más vívido. Ambos hombres hablan de esperanza, de renovación, de una iglesia capaz de responder a las necesidades de un mundo que cambia rápidamente, pero sus caminos hacia ese futuro no son exactamente los mismos. Y ahí es donde la conversación se vuelve realmente interesante. La publicación de C'est la Confiance, la encíclica del Papa Francisco del 24 de octubre, provocó conversaciones significativas sobre cómo la Iglesia equilibra la tradición con la reforma. La reacción del cardenal Luis fue reflexiva, tanto de apoyo como cuidadosamente matizada. Cuando nos recuerda que debemos suplicar constantemente a Jesús que transforme nuestros corazones, suena como algo más que una pía exhortación. Se siente como una afirmación de la misión de Francisco y a la vez un recordatorio silencioso de que no todo cambio debe ser rápido o radical. Durante todo el 2023, el cardenal Luis ha sido una voz constante en las conversaciones de la Iglesia sobre la sinodalidad. Ha participado en entrevistas, discusiones e incluso en algunos debates sobre la reforma eclesial. No se ha opuesto a las iniciativas del Papa Francisco. De hecho, con frecuencia ha reforzado la importancia de involucrar a los laicos y aumentar el liderazgo femenino dentro de la Iglesia. Pero uno tiene la sensación de que, si dependiera totalmente de él, guiaría esos cambios con un toque más suave, más lento, quizás, pero no menos intencional. Este espíritu de progreso cuidadoso realmente ha llegado a definir el enfoque del cardenal Luis hacia la reforma. Tras la publicación de la encíclica del Papa Francisco en octubre pasado,
El cardenal Luis profundizó en su significado, especialmente en relación con el próximo año jubilar. En su papel como proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, habló de poner el amor verdadero, divino, en el centro de la vida de la Iglesia. Y lo hizo volviendo a una imagen que ha moldeado todo su ministerio, el Sagrado Corazón de Jesús. Ahora bien, el momento de esa encíclica tomó a muchos por sorpresa. Después de Laudato Si y Fratelli Tutti, ambas declaraciones contundentes sobre justicia social y ecológica, nadie esperaba un regreso a un tema tan profundamente cristológico, especialmente con el sínodo de los obispos ocupando el centro del escenario. Pero el cardenal Tagle, en su forma calmada y sabia, lo enmarcó de manera hermosa. Describió al Papa Francisco como un papa de las sorpresas, alguien que escucha profundamente el pulso espiritual del momento y responde desde el corazón. Así que, en ese sentido, no fue sorprendente en absoluto que el Santo Padre dirigiera nuestra atención de nuevo al Sagrado Corazón de Jesús, un símbolo del amor divino que, como lo ve el cardenal Tagle, ancla toda la enseñanza social de la Iglesia. Él ve, c'est la confiance, no como un desvío, sino como un puente. Un momento donde el corazón centrado en Cristo de las encíclicas anteriores del Papa Francisco se vuelve aún más claro. Para el cardenal Tagle, recibir el amor de Jesús no es una experiencia pasiva, es transformadora. Es lo que nos permite ver a los demás como verdaderos hermanos y hermanas, y cuidar nuestro mundo compartido no por obligación, sino por amor. Y de su manera típicamente gentil, alentó a los lectores a volver a Laudato Si y Fratelli Tutti, prometiendo que allí encontrarían ya germinando las semillas de C'est la confiance. Ese énfasis en la espiritualidad vivida resuena especialmente con fuerza en Filipinas, donde la devoción al Sagrado Corazón es más que una tradición, es una realidad diaria. Y como alguien que siempre ha mantenido un pie firmemente plantado en sus raíces culturales, el cardenal Tagle lleva ese espíritu donde quiera que va. Basta con ver lo que ocurrió el 21 de julio de 2024, cuando actuó como enviado especial del Papa Francisco en el Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis. Allí, volvió a cambiar la conversación, alejándola del lenguaje del logro y acercándola a la idea de la vida como un don. Invitó a los fieles a redescubrir la Eucaristía no solo como ritual, sino como un encuentro transformador y personal con Cristo. Lo que resulta especialmente fascinante del cardenal Tagle es cómo logra alinearse con la visión del Papa Francisco, mientras de vez en cuando redirige el foco hacia las prácticas sacramentales tradicionales. No es oposición, es una recalibración silenciosa. No se limita a seguir órdenes, lidera con convicción y gracia. Y ese ha sido un hilo conductor a lo largo de toda su carrera, especialmente en su incansable defensa de los pobres y en su oposición a la corrupción política. Ya sea hablando en defensa de los marginados en Manila o denunciando la injusticia en el escenario global, lo hace sin alardes, pero siempre con una profunda determinación. Y sí, ha enfrentado resistencia por parte de quienes ostentan el poder. Pero eso no lo ha detenido. No olvidemos que en 2015 fue honrado con el premio Ford Family Notre Dame al desarrollo humano y la solidaridad, un reconocimiento para aquellos que, literalmente, caminan con el pueblo. Hay algo silenciosamente poderoso en ver a dos líderes de la Iglesia Católica, ambos comprometidos con la misma misión espiritual, navegar sus diferencias con humildad y cuidado. Eso es lo que hemos estado viendo en la relación entre el Papa Francisco y el cardenal Luis Antonio Tagle. En el fondo, no se trata solo de un debate teológico, sino de una reflexión más profunda sobre el futuro del catolicismo, sus valores y cómo se relaciona con un mundo en constante cambio. Mientras el Papa Francisco ha provocado reacciones intensas y a veces incluso controversia, con sus audaces reformas, el cardenal Tagle ha adoptado con frecuencia una postura más mesurada y tradicional.
Aún así, sigue siendo una de las voces más influyentes del catolicismo global, conocido por su equilibrio entre el principio y la diplomacia. El cardenal Tagle no ha rehuido los debates morales más urgentes de la Iglesia. Su constante oposición a la pena de muerte, basada en su creencia en la santidad de la vida, lo ha colocado a menudo en tensión con las autoridades estatales, especialmente en regiones donde las penas criminales severas aún cuentan con amplio apoyo. Esta creencia fundamental, que la vida debe protegerse, no quitarse, sigue siendo central en sus enseñanzas y declaraciones públicas. El contraste entre voces como la suya y el clima político que rodea la justicia y el castigo solo se ha vuelto más marcado con el tiempo. Y aún así, el cardenal Tagle continúa hablando con claridad, recordándoles tanto a los gobiernos como a los católicos que defender la vida, especialmente en su estado más vulnerable, no es opcional, sino esencial para el testimonio cristiano. Mientras los delegados regresaban a Roma, el Papa Francisco desvió la conversación de la controversia arraigada y, en cambio, desafió a la Iglesia a reflexionar sobre sus estructuras. ¿Cómo podrían promover la participación y dónde la diversidad respetuosa podría florecer entre diferentes comunidades? Durante la misa de apertura en la Plaza de San Pedro, bajo un cielo nublado de octubre, recordó a los presentes que escuchar, no imponer, es el verdadero camino hacia la unidad. Para reforzar ese espíritu, siguió un retiro de 2 días, dirigido por el padre dominico Timothy Radcliffe. Ofreció una imagen poderosa de la Iglesia como una red de pesca, algo tejido no solo por cuerdas, sino también por espacios vacíos. Ambos, dijo, son esenciales: la estructura y la apertura. Delegados ecuménicos y laicos encabezaron la procesión por la plaza, seguidos por obispos, sacerdotes y cardenales. Entre ellos estaba el propio Papa Francisco, llegando en silla de ruedas, un símbolo silencioso pero potente de resiliencia y humildad. En medio de todo eso estaba el cardenal Tagle, encarnando la tensión interna de la Iglesia. Apoyaba los objetivos más amplios del sínodo y el deseo del Papa por la unidad, pero sus puntos de vista más tradicionales insinuaban una leve inquietud. Cuando el Papa Francisco ratificó el documento final del sínodo más tarde ese octubre, marcó una reforma significativa en la gobernanza de la Iglesia. El documento proponía ampliar los roles de liderazgo femenino, una mayor participación laica en la toma de decisiones y reformas estructurales en toda la Iglesia. Y por primera vez, el Papa Francisco omitió la acostumbrada exhortación apostólica. En su lugar, implementó directamente el documento, una jugada audaz que señalaba urgencia y determinación. Fue aprobado por 355 miembros, y aunque seguramente hubo desacuerdos silenciosos, pocos lo desafiaron abiertamente. Incluso el cardenal Tagle, cuya naturaleza cautelosa e instintos tradicionales eran bien conocidos, finalmente respaldó la decisión del Papa en nombre de la unidad eclesial. El compromiso del Santo Padre con la reforma no se limitó a la política. Continuó anclando su mensaje en gestos personales y simbólicos. El 26 de diciembre de 2024, al día siguiente de pronunciar su mensaje navideño, el Papa Francisco visitó la prisión de Revivia en Roma. Allí, abrió una puerta santa para marcar el inicio del Año Santo 2025, su segundo gesto de este tipo, el primero habiendo tenido lugar en la Basílica de San Pedro la Nochebuena. El acto fue profundamente emotivo. Explicó a los internos que esa segunda puerta no fue elegida al azar. Estaba destinada a mostrar que el abrazo de la Iglesia comienza en los márgenes, y que la esperanza no es un privilegio, sino una promesa para todos. Habló de abrir las puertas del propio corazón, dentro y fuera de los muros de la prisión. La visita reflejaba su compromiso de larga data con el ministerio carcelario, una prioridad desde los primeros días de su pontificado en 2013. Esa misma Navidad, el Papa Francisco pronunció su discurso Urbi et Orbi
ante una multitud en la plaza de San Pedro. Su mensaje fue directo y sincero. Pidió paz, una paz verdadera, no solo entre individuos, sino entre naciones. Hizo un fuerte llamado a negociaciones entre Rusia y Ucrania, incluso cuando el conflicto se intensificaba con un gran ataque por parte de las fuerzas rusas ese mismo día. Las palabras del Papa se sintieron especialmente urgentes, especialmente al hablar de unidad y reconciliación global en un mundo donde la división y la violencia parecen demasiado comunes. Pidió a todos convertirse en peregrinos de esperanza, silenciar los sonidos de la guerra y elevarse por encima de las divisiones que desgarran a las comunidades. Pero bajo estos gestos inspiradores y llamados a la unidad, persisten tensiones más profundas dentro de la Iglesia. El cardenal Tagle, aunque leal, a veces camina sobre una línea delicada. Su inclinación tradicionalista significa que, en ocasiones, se aparta de la rapidez y el alcance de las reformas del Papa Francisco. Sin embargo, su relación no se siente como una confrontación. Más bien, es un diálogo silencioso, a veces tácito, entre dos visiones de renovación. Una está enraizada en el cambio estructural, la otra en el cuidado pastoral, la acción social y una profunda fidelidad a la doctrina. El cardenal Tagle ha sido un defensor de la evangelización a través de las redes sociales y continúa alzando la voz contra la corrupción política y la pobreza, especialmente en Filipinas. Mientras tanto, Francisco avanza con reformas a gran escala, buscando remodelar la Iglesia para una nueva generación. Y así, la pregunta persiste: ¿qué hay realmente detrás de la conmoción esta vez? ¿Es el contraste ideológico entre dos líderes que aman a la Iglesia pero interpretan su futuro de manera distinta? ¿O refleja algo más profundo, un cambio en lo que el catolicismo significa en el siglo XXI? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias que exploran el corazón de la fe en nuestro mundo moderno. Y si tienes curiosidad por profundizar, echa un vistazo al próximo video. Creemos que valdrá la pena.